¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ajedrez. Estamos en la ronda número 9 del Campeonato de Europa. Y a continuación vamos a ver la partida disputada entre el genio persa Alireza Firouzja y Mameyarov. Y las blancas las conducen Alireza y Mameyarov la conduce las piezas negras. Y la partida comienza con E4. E5 responden las negras, caballo F3 y caballo C6. Alfil C4 planteando la apertura italiana. Alfil C5 entrando en la yuco-piano, enroque corto de las blancas y caballo F6. D3 defendiendo al peón de E4, entonces H6 de las negras evitando una clavada molesta sobre el caballo, entonces las blancas continuaron con C3 y D6 que abre la salida del alfil de casillas blancas de las negras. Torre E1 defendiendo al peón de E4 por si hay que ya avanzar el peón de la columna D. Entonces enroque corto de las negras y H3 evitando también las blancas la clavada sobre la dama. Entonces A5 y caballo BD2. Alfil E6, entonces alfil por alfil, peón por alfil. Y caballo B3, tocando el alfil de casillas negras y amenazando con doblar unos peones. Entonces el alfil se retira a A7. Alfil E3 y alfil por alfil. Torre por alfil y A4 tocando al caballo. El caballo vuelve a D2 y D5 para deshacerse probablemente de los peones doblados. Y torre E2. B5 y E por D5. Caballo por D5 y A3. Caballo F4. Torre E3, puesto que se amenazaba con capturar al peón y el momento de recapturar al caballo caería el caballo de F3. Entonces dama E8 y G3. Caballo por H3, jaque. Rey G2 y caballo G5. Caballo por caballo y peón por caballo. Dama G4 y torre F5 para defender al peón y caballo F3. Dama F7 ejerciendo mucha presión sobre el caballo, y una vez que el caballo se retire también amenazan con entrar en el punto de F2. Entonces dama E4 sigue defendiendo una vez más al caballo, pero también toca al otro caballo. Entonces torre F8 y torre H1. Y de momento no se puede capturar este caballo, puesto que si no reciben un jaque mate en H7. Y es por eso que continuaron las negras con G6 y es el primer error por parte de las negras en la partida. Lo mejor hubiera sido continuar con dama F6 para abrir una salida de escape al rey. Y la partida hubiera continuado con dama por caballo y G4. Rey
F1 y torre por caballo y torre por torre, dama por F3, dama por dama y torre por dama. Rey E2, así probablemente hubiera continuado la partida, pero nada de eso pasó, sino que las negras hicieron este G6, que es un error en la partida, y la partida continuó con dama por caballo y G4, rey G1, torre por caballo, torre por torre, dama por torre, dama E6, jaque, dama F7 y dama por torre por dama y torre H4 para capturar el peón que no se puede defender de ninguna manera. Entonces torre D7 también toca el peón de la columna D y torre por G4, torre D3 capturando también un peón y torre por G6, cae el peón, el otro peón de la columna G y es jaque, rey F7 y torre C6 que toca el peón de la columna C. Entonces torre D2 y C4, torre por B2, torre por C7, jaque, rey E6 y torre C6, jaque, rey F5 y C por B5, torre B3 y B6, torre por A3 y B7, torre B3 y torre A6, cae el peón de las blancas y también cae el peón de las negras. Entonces llegamos en un final donde ya prácticamente las negras tienen un peón y las blancas tienen dos peones que van a tratar de imponer para ganar la partida. Entonces E4 de las negras y torre A5, jaque, rey F6, rey F1, torre B3, rey E2. Están evitando con la torre controlando la tercera fila, evitando que el rey pase. Y torre C3, torre A8 y torre B3, torre F8, jaque, rey E5, rey F1 y rey D4, que es el segundo error, pero este error es más grave todavía. Lo mejor hubiera sido continuar con torre F3 y probablemente la partida hubiera podido continuar con torre por torre, peón por torre, rey E1, rey E4, rey D2 y rey D4, haciendo la oposición, pero recordemos que las blancas tienen dos peones. Entonces el peón de la columna G hubiera empezado a avanzar. Rey E4, G5, pero nada de eso sucedió, sino que cometieron este error grave de rey D4 y la partida continuó con rey G2, torre B7, rey H3, rey E5 y G4. Ante esto, las negras abandonaron la partida, puesto que este peón no se puede parar, ya que el rey está cortado, no tiene acceso. Y con esta partida Firouzja se lleva la victoria y supera los 2800 puntos Elo, se coloca
en el número 2 del mundo de las partidas en vivo con 2803 puntos Elos. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video y no olviden apoyarlo. Nos vemos en un próximo. Saludos.